9 de la mañana, 8 minutos. El gobierno ingresó la ley corta de ISAPRES con urgencia simple y decidió no pedir prórroga a la Corte Suprema a solo 21 días de que se cumpla el plazo para cumplir con el fallo para adecuar los contratos de los afiliados y comenzar la devolución de los dineros mal cobrados. El Ejecutivo se ampara en la tesis de que el envío de la propuesta ya permite, como lo dice la resolución del máximo tribunal, determinar el modo de corregir la tabla de factores, y en la oposición dijeron que podría ponerse en riesgo la existencia del negocio de la salud privada. Gonzalo Holguín tiene detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, lo decíamos, a 21 días de que venza el plazo para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema, el gobierno finalmente ingresó la llamada Ley Corta ISAPRES, este proyecto que tiene 46 páginas y que será tramitado con urgencia simple, por lo que va a exceder sí o sí los plazos del dictamen. El proyecto busca, primero, fortalecer a la Superintendencia de Salud para instruir a las ISAPRES a adecuar los precios finales de los contratos, la suspensión del cobro a niños y niñas menores de 2 años de edad y que estas instituciones informen en 6 meses el número de contratos a devolver y también el monto total de la deuda. Según señaló la noche de este martes el ministro Express Álvaro Elizalde, el Ejecutivo resolvió no pedir prórroga a la Corte Suprema, bajo la tesis de que el fallo del máximo tribunal solo pide, y aquí estamos citando el fallo, ¿no?, determinar el modo de hacer efectiva la adecuación de los contratos. No significaría que deban comenzar a pagarse desde el 1 de junio. En una minuta del Ministerio de Salud que circuló este martes se preguntan, ¿se da cumplimiento a la sentencia con la presentación del proyecto de ley? Y enseguida responden, el superintendente hará una presentación a la Corte Suprema informando que la aprobación del proyecto de ley es necesaria para la aplicación universal de la sentencia. Elizalde confirmó la decisión de dar por cumplido el fallo al iniciar el trámite, negando que pidieran prórroga. El fallo establece que la Superintendencia tiene que arbitrar las medidas necesarias para su cumplimiento. El marco legal vigente es insuficiente y por eso se ha presentado este proyecto de ley, precisamente para contar con un marco legal suficiente para el cumplimiento del fallo. ¿No va a haber solicitud de prórroga entonces a la Corte? ¿O no está definido? No. La oposición ya puso en cuestionamiento este criterio. La semana pasada el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que muestra un desconocimiento terrible que el Ejecutivo considere por cumplido el fallo con el mero ingreso del proyecto. En esa misma línea, el senador gremialista de la Comisión de Salud, Sergio Gaona, dijo que si el Ejecutivo quiere tener un proyecto de ley adecuado, debe ir al máximo tribunal del país a pedir más plazo. Esto demuestra claramente la demora del gobierno. Este fallo fue hace 6 meses. Ya estamos a casi porque este fallo tenga que cumplirse. Dudo que efectivamente podamos tener lista esta ley antes del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Yo recomendaría que el gobierno ya pensara en pedirle a la Corte Suprema que haga una prórroga para que podamos tener un proyecto de ley adecuado. Aún no hablamos de lo que falta y no es poco. Los senadores de la Comisión de Salud fueron a revisar el proyecto apenas entró y se encontraron con que no está lo que más requerían, que eran las cifras. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos contratos? ¿Qué plazos? El presidente de la comisión, el socialista Juan Luis Castro, dijo en el Senado que le consta, tras haber hablado con el Ejecutivo, que esta tarde en la Comisión de Salud se entregarán las cifras de deuda y de beneficiados. He resuelto citar con la presencia de la ministra de Salud para que, en lo que corresponde a la determinación del monto adeudado, que ha sido una controversia durante meses, se establezca el número de contratos de afecto y el monto en la devolución, que tiene que estar sometido a un proceso de un plan de pago. Chile Vamos enrostra que existía un compromiso del Ejecutivo de que este proyecto se tramitara con discusión inmediata, la urgencia más intensa disponible en el Congreso Nacional, y más en el contenido desconfían de la capacidad de la Superintendencia de Salud de hacer efectivamente ejercer esta función a los privados. El presidente de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Salud, Francisco Chaguán, llega tan lejos como para decir que la decisión del Ejecutivo podría poner en peligro el funcionamiento del sistema privado. Presentado con urgencia simple, no hay voluntad de sacarlo adelante de manera rápida, como comprometió la ministra, con discusión inmediata, y un proyecto que entrega toda la solución del problema al superintendente de salud. Este gobierno quiere terminar con el sistema privado de salud sin hacerse cargo del cumplimiento del fallo. A este proyecto no le espera un camino corto, en parte por la profundidad de sus objetivos. Modifica la normativa de ISAPRES para establecer condiciones que cumplan la sentencia y busquen mantener las coberturas de los afiliados.
Se habló en algún momento en las comisiones de salud durante estos meses de cerca de 600.000 contratos y los rangos de dinero han variado desde los 400 hasta los 1.400 millones de dólares. Las empresas de salud deberán presentar un plan de pago de los excedentes y que esos recursos no formen parte de la garantía legal ni tampoco de la liquidez ni el patrimonio. ¿A qué se refiere esto? La idea aquí es evitar que al hacer los pagos se estén indirectamente afectando las prestaciones de salud básicas de casi 3 millones de personas. Inicia entonces, Katy Tomás, la tramitación de la llamada, le decimos ley corta, ¿no? Veamos qué tan corto será el trámite, la ley corta de ISAPRES. Oye, ¿qué ambiente hay en todo esto? ¿Sabes por qué? Porque quedan 21 días, porque si no se cumple el fallo podría haber desacato. No hay urgencia, que recordemos que ese es el mecanismo que tiene el presidente de la República para apurar o no el trámite legislativo, y por lo tanto, si no hay urgencia y hay 21 plazos, el asunto no se entiende mucho, y yo no sé si eso lo hace el presidente porque no hay un acuerdo a nivel de Congreso. Sí, en parte. La verdad es que el proyecto debía venir a llegar a un escenario de incertidumbre que no llenó, por lo menos hablando con los integrantes de la Comisión de Salud, incluso aquellos de oficialismo, tenían la sensación de que este proyecto, presentado mirándolo así como uno lo mira, no resuelve muchas de las incógnitas principales que existían antes incluso de presentarse la iniciativa. Entonces va a ser muy relevante el diálogo con el Ejecutivo y la negociación en la Comisión para ver si hay piso. Y sí, nosotros se lo preguntamos, Tomás Catía, el ministro se expresa Álvaro Elizalde. Él dijo, pensamos en que esta urgencia era la más adecuada porque efectivamente hay una urgencia legislativa con el tema, pero al mismo tiempo entendemos que se debe dar un debate más profundo en la tramitación. Por ahí va. Oye, pero mira, a ver, es que yo no entiendo la ley, el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque mucho se discutió, por ejemplo, cuánto se debía, mucho se discutió el plazo a devolver y todo esto. ¿Y qué dice el proyecto de ley? Dice que las ISAPRES elaboran un plan de devolución. O sea, le tiran la pelota a las ISAPRES, que deberá contener al menos el número de contratos afectados a la devolución, los montos de la cantidad percibida en exceso de devolver. O sea, ellos lo determinan, expresado en unidades de fomento. El plazo lo determinan las ISAPRES. ¿Había que demorarse tanto para decir las ISAPRES van a determinar todo esto? O sea, no entiendo realmente a qué se llegó en el gobierno en cuanto al cumplimiento del fallo. Si le dicen, ustedes verán ISAPRES, ¿cómo lo hace? Eso lo podría haber dicho el día 1, 2, 3, pero no ahora. ¿Qué pasó? ¿O es que hay una indecisión a nivel de gobierno? ¿No se llegó a acuerdo al interior del gobierno y por lo tanto esto es, ustedes verán porque nosotros no tenemos acuerdo, Gonzalo? Bueno, por lo menos esa es la teoría de algunos parlamentarios de la UDI que nos comentaban ayer esto mismo, ¿no? La cantidad de tiempo que se demoró en entrar este proyecto, que debió haber entrado quizás hace 5 o 6 meses atrás. Y esto es indesmentible. Efectivamente, uno va al proyecto y no resuelve, no zanja. Lo que hace es señalar un fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para que lo hagan las ISAPRES finalmente. Ejercer una función del Estado, pero para que el privado sea el que zanje. Entonces ahí hay una pregunta que se tendrá que resolver y es posible, no lo descartemos, que durante la tramitación, que no va a ser corta, nuevamente estamos hablando de julio quizás, o hasta agosto, decían algunos parlamentarios, durante la tramitación finalmente este mecanismo se revierta. Todo va a tener que ver en parte con permitir que sea el proceso legislativo el que zanje una diferencia política que es real, que es la de siempre, ¿no? El objetivo programático de campaña, la verdad, de hace mucho tiempo, de considerar que las ISAPRES no funcionan efectivamente y que había que terminar con ellas en este gobierno, y por contraparte entender, como dicen muchos, que si es que eso ocurriese en las condiciones actuales, lo único que haríamos sería estresar el sistema público de salud. A ver, pero mira, para que nuestro auditor entienda, de aprobarse la ley, que tiene, insisto, no tiene urgencia, por lo tanto podría demorarse mucho, de aprobarse la ley, las ISAPRES tienen 6 meses para proponer un plan. Después hay un consejo asesor que tiene otros 6 meses para pronunciarse sobre esto. O sea, estos son plazos muy largos. Esto viene para largo. No creo que sea rápido. ¿O no? Sí, se ha hablado entre 18 a 24 meses. Esto muy tentativamente. Es conversación de pasillo. 18 a 24 meses. Y por lo tanto, ¿qué va a decir la Corte Suprema en el intertanto? Que estamos a 21 días, como mencionabas tú al comienzo. Bueno, del plazo de cumplimiento. La verdad es que el Ejecutivo... Me quedo con la declaración del senador Iván Flores, que ayer en la tarde decía, bueno, si el gobierno tiene la tesis de que se da por cumplido el fallo con la mera presentación del proyecto de ley, lo reconoce al mismo tiempo que esto es un tema interpretable, que de hecho fuentes de gobierno nos han señalado que reconocen que hay una postura distinta a esta también, que existe y que tiene mérito, bueno, ante la duda abstente. Entonces mejor piden la prórroga de todas maneras para que de esa forma se despeje un escenario en donde
por decirlo así, para que los auditores lo entiendan, el Ejecutivo se la está jugando con una manera de interpretar el fallo que debiese no generar ningún efecto negativo desde el día en que se cumple este fallo, que es el 31 de mayo, porque en él, según ellos, no se estaría delimitando la acción final, que es la devolución del pago. Simplemente es establecer el modo en que esto se va a realizar, y el gobierno dice, bueno, el modo es a través de un proyecto de ley. Ahí está la respuesta al fallo. Ya, lo que pasa, sí, está bien. ¿Qué significa el modo? Por ejemplo, pongo ejemplos. Si se paga al contado o en un solo pago. Perdón, en un solo pago o en cuota. Ese es un modo. El otro modo es el plazo. ¿Es que la Corte Suprema estableció que el plazo podría ser enorme? No digo infinito, pero enorme o no. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, la verdad es que hay tanta ambigüedad también en el fallo de la Corte Suprema, tanta ambigüedad que no se entiende bien exactamente cómo se cumple el fallo, en qué condiciones, y naturalmente que este proyecto de ley yo creo que agrega ambigüedad, mucha ambigüedad a todo esto. Y esto, ¿sabe por qué pasa, Gonzalo? Porque no hubo acuerdo ni en la negociación con la ISAPRE, porque hubo conversaciones, ni al interior de la coalición de gobierno, menos incluso con la oposición, que también necesita votos, pero ni siquiera hay acuerdo al interior de la coalición. Recordemos que la ministra Jimena Aguilera, la ministra de Salud, tuvo un montón de problemas al interior del gobierno, e incluso algunos dijeron que hasta podía renunciar. Y tienen ideas contrarias con el superintendente de salud también. Y eso ha quedado o sea, claro, es trascendido, pero también ha quedado en evidencia, sobre todo si vemos la cantidad de tiempo que ha pasado. Y que no hay una resolución, porque lo que sabemos ahora es lo que se va a presentar, pero también es un plan de pago, finalmente, y no una certeza para quienes son parte de la ISAPRE. Gonzalo, esperemos reacciones durante esta jornada, a ver qué es lo que dicen los parlamentarios, cuál es el ambiente que hay acerca de este proyecto de ley. ¿Te parece? Sí. Lo más importante es ver si es que en la sesión de las 3 de la tarde se hace efectivo lo que comprometió el senador Castro, que es que el gobierno va a entregar más cifras, le va a dar una aterrizada, un informe financiero quizá al proyecto. Vamos a ver. Gracias. Gonzalo. Chao.